Entonces, bueno, continuando. Sería x de a menos f de a por el inverso de la pendiente que pasa por los puntos A y B. ¿Ok? Sabiendo esta fórmula, ¿cuánto da entonces acá? ¿Cuánto nos da xc aplicando la interpolación lineal? Fíjense que x de c, si nosotros trabajamos con la versión de la fórmula, debería ser entonces 0.26, ¿verdad? Menos f de b que nos dio menos 0.003, ¿verdad? Por 0.27 menos 0.26, eso creo que nos da 0.01, porque lo tenemos ahí mismo, 0.0, en la evaluación del criterio de parada, entre la diferencia entre f de b y f de a, 0.0226, menos por menos más, esto sería más 0.003, ¿verdad? Cerramos paréntesis, parece que aquí puso otro paréntesis, vamos a ver cuánto nos da esto. La interpolación nos arroja 26, 0.26117. Vamos a utilizar todos los decimales, los 5 decimales que aparece ahí, 0.26117. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da f de c? ¿Alguien puede calcular rapidito cuánto da f de c? Por favor. Bueno, voy a ir adelantando ese cálculo. Esto sería log, pues es neperiano, de 0.26117 más 0.11, cerramos paréntesis, menos 0.5 por este mismo número que está aquí, elevado al cubo, más 1. Vamos a poner paréntesis aquí por si acaso. Fíjense el numerito, el trozo del número que nos da esto. Este es menos 2. Eso es menos 2 por 10, menos 2.27 por 10 a la menos 6. Eso es un número bastante pequeño. Se está aproximando bastante a 0 por la izquierda. ¿Ok? Menos 2.27, ¿ok? Por 10 a la menos 6. Entonces, fíjense que ya simplemente por el cálculo de x de c, ya se deduce que x de c es ya la raíz, simplemente, ya es un buen anticipo de que x de c es la raíz. ¿Por qué? Porque fíjense cuánto nos está dando la función, nos está dando un número bastante pequeño, muy cercano a cero por la izquierda. Evaluamos evaluamos el criterio del Bolzano, f de a por f de c, menos por menos más. ¿Esto cuánto nos va a dar? Nos va a decir que este es falso. ¿Por qué es falso? Porque entonces la raíz no está entre x de a y x de c, sino que está entre x de c y x de b. Al dar falso, ¿qué sucede entonces? Como la raíz no está entre x de a y x de c, sino entre x de c y x de b conserva su valor, ¿verdad? Y a x de a lo cambiamos a 0.26117. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, vamos a bajarle un poquito el tamaño a esto, a ver si con esto evaluamos el criterio de parada. El criterio de parada, ¿cuánto da allí? Fíjense que si evaluamos esto, 0.27
menos 0.26117 nos da 0,008, 0.008, ¿verdad? Bueno, si redondeamos a una cifra decimal aquí, sería 0,009, menor que 0.01. Eso es verdadero. Por lo tanto, se cumple el criterio de parada. ¿Y cuál es finalmente la raíz del la aproximación de la raíz? X de c. Fíjense que ya de hecho a nosotros evaluarlo en la función x de c nos está dando un valor súper chiquito. Menos 1,27 por 10 a la menos 6. Perfecto. Muy bien. Entonces esto es pues el método de la falsa posición. La clave para tener éxito con el método de la falsa posición, en otras palabras, es que tengamos anchos de intervalos, okay, que tengamos valores tabulados con anchos de intervalos pequeños, de por lo menos una centésima, okay, para poder elegir entre un valor y el siguiente, siempre y cuando, por supuesto, el epsilon sea también como de 0.1. Si el ancho de intervalo entre un valor y el siguiente es de al menos un epsilon, tenemos éxito entonces en la ejecución del método de la falsa posición. Si no, nos puede dar entonces el error del bucle infinito. Si no, entonces tienes que tantear. Exactamente. ¿Okay? ¿Cómo haríamos este ejercicio con el método de la falsa posición modificada? Bueno, vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver si lo podemos resolver rápidamente. En este caso, si de repente no tenemos este ancho de intervalo, sino que tenemos un ancho de intervalo de una décima, ¿verdad? Vamos a ver cómo funcionaría el método de la falsa posición modificado. Profe, en el examen puede pasar que nos dé un intervalo y nosotros tengamos que reducirlo, como en este caso. Reducirlo, no, la idea no es ponerlos a inventar mucho, simplemente trabajar con que una vez que ustedes se suministren los parámetros, los datos, con esos datos ustedes puedan salir adelante, sacar adelante. No quiero que se pongan muy creativos con el examen. ¿Okay? Bien, supongamos que entonces en vez de trabajar con estos datos, trabajamos con, vamos a ver, en vez de 0.1, vamos a hallar la segunda raíz. ¿Ok? La segunda raíz que está cerca de 1,5. ¿Ok? Como para hacer esto un poco divertido. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar con estos datos y los vamos a resolver con el método de la falsa posición modificado. Trabajamos con la misma función, pero vamos a hallar la segunda raíz del método. ¿Dónde? A ver, puse falso. Veamos. ¿Qué pasa si yo multiplico un número negativo por otro número negativo? Me da positivo, ¿cierto? Si da positivo, ¿esto es verdadero o es falso? Ok, ya lo vio. Es falso. Bien, entonces vamos a hacer ahora la misma tabla, ok, pero vamos ahora a trabajar con el método de la falsa posición modificado. Control C, Control V. ¿Cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer aquí en esta tabla? Las voy a agarrar y voy a poner esto en modo así. Tenemos que añadir variables iterativas. Vamos a llamar a esta acá. Vamos a añadir una columna adicional aquí.
para la variable iterativa I, otra columna aquí para la variable iterativa J, ¿okay? Los valores de f de a. Pero entonces aquí a f de a vamos a insertar otra columnita, pero es simplemente para evaluar f de a entre 2. ¿Ok? Y aquí sería para colocamos otra columnita aquí para evaluar. Ah, no, lo hice al revés. Es a la izquierda. A la izquierda. Este sería f de b entre 2. Eso. Ahora sí. Truquitos de Word. Listo. Esta es pues entonces la tabla de falsa posición modificada, pero para trabajar con este problema. Vamos a copiar esta misma ecuación. Profe, Sí, dígame. disculpe, es que hay personas en sala de espera. Bueno, personas no, Guillermo. ¿Y por qué él siempre se queda en sala de espera? Yo no entiendo eso. Si yo tengo deshabilitada la... A ver. Pero eso es un problema del de conexión, porque fíjate. No entiendo qué le está pasando a él, porque yo tengo aquí deshabilitado la sala de espera. No debería estar en sala de espera. Yo deshabilité la sala de espera. La sala de espera está deshabilitada. El problema de él, no sé por qué demonios él no logra ingresar. Voy a intentar nuevamente. Voy a admitirlo manualmente, pero eso ya es un problema que él tiene de su conexión. Pero la sala de espera está deshabilitada. Bueno, continuamos. Entonces ahora aquí simplemente revisamos, vamos a resolver esto por método de la falsa posición modificado y fíjense cómo sería la secuencia. Primero, tomamos aquí de la tabla los valores iniciales, donde justamente ocurre el salto de signo, el cambio de signo, 1.4 o 1,4 y 1.5. ¿Okay? Los valores iniciales de I y de J siempre van a ser 1. Siempre arranca en 1. Cuando hacemos la evaluación del criterio de parada, fíjense que la diferencia entre 1.5 y 1.4 en valor absoluto es 0.1, que cuando lo comparamos con el epsilon de 0.01, ¿verdad? Nos va a dar falso, ¿correcto? Vamos a poner todo esto en chiquitico. 9. Okay. Evaluamos entonces f de a. Okay. Fíjense que en este caso, mientras i y j se mantengan en 1, no hace falta dividir entre 2 los valores de f de a ni f de b. ¿Ok? No aplica y tampoco aplica. Así de simple. Díganme rápidamente cuánto vale f de a y cuánto vale f de b, por favor. Y calculen de una vez el x de c. ¿Cuánto da eso? Ajá. Este es negativo, ¿no? Ahora, por favor, calculen el x de c con la fórmula de interpolación lineal. Ah, sí, verdad. Gracias.
¿Cuánto da x de c? Pues dígame el valor con la fórmula de la interpolación lineal. Más voy a agarrar y voy a aprovechar esta misma que tengo por aquí. Si pueden ir calculando rapidito para ir avanzando en la solución del problema, porque ya estamos sobre la hora. Lo que quiero es que justamente vean cómo funciona la tabla de la falsa posición modificada. Ya que no es muy cómodo trabajar así con esta pantalla. ¿Alguien calculó el valor de x de c? Por favor. Si no, lo dejamos hasta aquí y después ustedes lo resuelven y me van diciendo entonces por WhatsApp cómo les va. ¿Ok? Porque ya, si no van a seguir participando, entonces lo dejamos entonces hasta acá y seguimos trabajando por WhatsApp de forma síncrona. ¿De acuerdo? Me imagino que ya deben estar cansados, deben estar yendo para otra clase, etc. (1.451). Ok, vamos a utilizar 5 cifras decimales. Esta la redondeamos en 7, la última cifra. Metan por favor este resultado en la función para ver cuánto da f de c, por favor. Perfecto. Entonces fíjense, ¿esto qué va a dar? ¿Verdadero o falso? Si evaluamos, si multiplicamos este valor por este valor, f de a es positivo y f de c es positivo. Positivo por positivo me va a dar falso. No se cumple el bolzano. Va falso. ¿Qué significa que dé falso? Significa que la raíz no está entre x de a y x de c, sino por el contrario, está entre x de c y x de b. Como está entre x de c y x de b, en la siguiente iteración, x de b conserva su valor y x de a cambia a 1.41115, perdón, 41597. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la variable i? La variable i, como el valor de x de a cambió, se mantiene en 1. Con j pasa lo contrario. Como se mantuvo el valor de x de b, se repitió, entonces él lo que hace es colocar j, lo que hace es contar la repetición de x de b. Entonces cambia de j igual 1 a 2. ¿Y ahora qué va a pasar? Que entonces cuando nosotros evaluemos, vamos a evaluar aquí la diferencia aquí. La diferencia en valor absoluto de este par de valores, ¿cuánto da? Si a 1.5 le restamos 1.41597, ¿cuánto va a dar esto? Por favor, hagan el cálculo rapidito con su calculadora en mano. 0.084, muy bien. Eso es menor que 0.01. Eso es falso, ¿verdad? Todavía falta.
Entonces ahora, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa FDA. FDA lo tomamos de aquí arriba, ¿cierto? Que nos dio esto. ¿Por qué? Porque FDA era el antiguo X de C. Entonces de aquí nos podemos traer este valor para acá directamente. ¿Ok? Luego, ¿hace falta dividir este valor entre 2? No. ¿Por qué? Porque el valor de I aquí da 1. Fíjense que la división entre 2 está casado con quién? Con el valor de I o el valor de J si es f de A o f de B respectivamente. Entonces esto vuelve a ser, no aplica. Evaluamos ahora f de B. F de B, ¿cuánto nos va a dar? Fíjense que como f de B es con el mismo xb de la iteración anterior, esto va a dar otra vez menos 0.211. Ahora les pregunto, ¿hay que dividirlo entre 2? En este caso sí. ¿Por qué? Porque aquí volvió a dar entre 2. Porque aquí, ¿qué sucede? Aquí el J nos está dando 2, entonces hay que agarrar y dividir entre 2. Muchas gracias, Valeria. Entonces esto da menos 0.1055. Está bien. Vamos a hacer esto un poquito más chiquito para que quepa. Ok. Lo que puedo hacer es más bien estirar para acá. Chévere. Bueno, entonces ahora aquí sí hay que volver otra vez a sacar la calculadora y evaluar cuánto da x de c. Por favor, rapidito calculen ahí cuánto da x de c con la fórmula de la... Ya nos vamos a ir, vamos a hacer esta iteración, evaluamos y listo. Puse un 0 de más. ¿En dónde? ¿Dónde, Arián? F de A. No, yo me copié esto para acá. Bueno, si es por redondeo, no hay problema. Ok. Calculen X de C porque ya me pasé 2 minutos de las 11, por favor. Ya tengo que irme. Aquellos que tengan que entrar a otra clase, bueno, pueden hacerlo sin ningún problema. Cuando monte el video podrán ver la conclusión de este ejercicio. ¿Cuánto da X de C? Rapidito, por favor, para ya por lo menos ir avanzando. Gracias. 1.4184. ¿Cuánto da F de C? Gracias, Valeria. Menos 0.002589. Ok. Entonces veamos. F de A es positivo, F de C es negativo, menos por más menos. Aquí va a dar verdadero. Se cumple entonces aquí por criterio de Bolzano. Significa entonces que la raíz está entre quién y quién. Entre X de A y X de C. Por lo tanto, X de A conserva su valor. Perdón, control C. Y X de B modifica su valor. Modifica su valor a el valor que alcanzó X de C en la iteración anterior. Eso es pues lo que significa esto. ¿Qué pasa con I? Al repetirse el valor de X de A, entonces I alcanza el valor 2. Al cambiar el valor de X de B, J cambia a 1, se resetea. Dígame por favor la diferencia entre este valor y este valor rápidamente. ¿Cuánto da eso? Porque yo creo que ya estamos casi listos.
¿Cuánto da la diferencia, muchachos? 0.0024. Eso es menor que 0.01. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadero, ¿cierto? Significa que ya aquí ya no hace falta hacer más nada. Ya hemos entonces alcanzado el criterio de parada con el método de la falsa posición modificado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comparar un poquito. Fíjense que cuando nosotros evaluamos este resultado, ¿el resultado cuál sería? El XDR, ¿cuál sería aquí? XDR sería entonces, bueno, no debería ser justo igual, deberíamos en todo caso colocar aproximadamente igual, porque es una aproximación, ¿a cuánto? A 1.4184. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan buena es esta solución? Podemos juzgar rápidamente, porque fíjense, este valor de XR corresponde al último XC alcanzado. Si lo metemos en la función, fíjense que no me está dando un valor cercano a 0, ¿ok? Que de alguna forma es satisfactorio en términos de lo que es el criterio de parada. Pero quizás a lo mejor no es tan eficiente como cuando, por ejemplo, o no es tan eficaz como cuando, por ejemplo, trabajamos con el método de la falsa posición. Exactamente. El anterior era mejor, pero por fuerza bruta, lo que se hizo fue, cuando uno divide entre dos, uno lo que está aplicando es como una especie de fuerza bruta matemática para tratar de que se cumpla el criterio de parada y así el método no se quede, no entre en bucle infinito. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el método de la falsa posición modificado sea mejor que el de la falsa posición original. Simplemente es un método, es una mejora en términos de lo que es el cumplimiento del criterio de parada. Pero no quiere decir que sea el mejor en términos de resultados. En términos de resultados no necesariamente es el mejor. Sigue siendo el mejor el método de la falsa posición original, que fíjense que con una sola iteración me da el mejor resultado posible. Pero hay que tener cuidado justamente con el ancho del intervalo inicial. El ancho del intervalo inicial tendría que ser, por lo ideal, del mismo tamaño, al menos del mismo tamaño del epsilon, para que en la siguiente iteración se cumpla el criterio de parada. Ese es pues entonces el truco de falsa posición original versus falsa posición mejorada. Con el método de la falsa posición mejorada podemos trabajar con anchos de intervalos más grandes que epsilon, con intervalos iniciales cuyo ancho sea mayor que el de epsilon. Pero el tema es que no necesariamente me va a obtener resultados que sean cercanos al cero. Van a ser cero, van a ser cercanos a cero, pero con más cifras significativas no nulas en la parte decimal. ¿Okay? Quizás eso ya depende, por supuesto, de las necesidades del problema, el grado de complicación del ejercicio, etc. ¿Okay? Profe, lo que yo dije anteriormente es que FDC estaba mal y por eso FDA de NI2 era 0.30003. Bueno, no sé, como estamos ahorita en el calor del momento, de que estamos aquí trabajando en caliente este problema y ya me pasé 8 minutos de las 11, lo reviso después y cualquier cosita ajustamos por el WhatsApp. Bueno, de verdad disculpen que se haya extendido demasiado la clase, ok, es que también tuve problemas de conexión al principio, había otra videoconferencia activa. Creo que podemos dejar entonces hasta aquí la clase por el día de hoy. De verdad, muchas gracias por la paciencia ya me pasé bastante de tiempo. Si quieren, entonces, bueno, seguimos en contacto por WhatsApp para aclarar cualquier duda. Las preguntas del foro 1 las voy a dejar activas. Estoy pensando en dejarlo activo a más tardar entre mañana o el miércoles. No voy a dejarlo abierto hasta el viernes porque si no, entonces no me voy a dar